Saludos para todos, familia Más Vida, y a todos los amigos que nos escuchan en todas partes del mundo. Qué buena es esta alabanza que hemos terminado de darle a nuestro Dios y decir que ya no somos esclavos del temor. Pues sí, porque tenemos un Dios que nos da toda la seguridad para vivir con firmeza en la roca que es Cristo aquí en la tierra. Y también hoy día queremos decirle que se está celebrando el Día del Niño. Y es por eso que queremos que hoy domingo por la mañana puedas escuchar este mensaje y conocer el deseo de Dios para los hijos. Y luego te invito a que te unas al deseo de Dios para los hijos, porque es lo mejor que vamos a descubrir en este día. Y fíjate, el Día del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo y destinado a actividades para promoción del bienestar y de los derechos de los niños. Es celebrado en varios países en diferentes fechas. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la Biblia al respecto? De pronto no vamos a encontrar acerca de la celebración del niño expresamente hablado, pero sí vamos a ver cómo muchos versículos de la Biblia hablan de cuán importante eran los niños para Dios y qué planes tenía con ellos. Déjame empezar con este primer versículo a manera de introducción que se encuentra en Malaquías capítulo 4, versículo 6, la primera parte. Dice así la palabra de Dios: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Alguna vez te pusiste a pensar tú que estabas lejos de tus hijos? ¿O de pronto sentías que tus hijos estaban lejos de ti? ¿Sabes? Con esta palabra hay esperanza. Con esta palabra definitivamente hoy vamos a darnos cuenta que el deseo de Dios es tocar el corazón de los padres y volverlo hacia sus hijos, pero también recíprocamente tocar el corazón de los hijos para que regrese al de sus padres. Y esto debería ser muy importante para ti, para que lo hagas tuyo. Porque a veces nuestros corazones de padres, dizque porque hemos sido tratados de otra forma, no hemos sabido tratar a nuestros hijos, o corregir a nuestros hijos, o disciplinar a nuestros hijos, o amar a nuestros hijos. Pero hay esperanza con el Señor. Y sabes, yo quiero que tú conozcas en primer lugar cuál es el deseo de Dios para los hijos. Y es sorprendente cuando encontramos en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 3 que dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar que el deseo de Dios para los hijos es que les vaya bien? ¿Sabes? Cuando uno escucha a alguien que está queriendo lo mejor para tus hijos, para mis hijos, definitivamente uno se une. Uno dice: ¿y quién es el que quiere que le vaya bien a mis hijos? Yo quiero unirme a esa persona. Porque si esa persona quiere que le vaya bien a mis hijos, yo también. Y por supuesto el versículo es interesante, porque dice: para que le vaya bien o para que te vaya bien, y agrega: y seas de larga vida sobre la tierra. Por supuesto, ¿a quién que le va bien, o qué papá y mamá que ve que a sus hijos le va bien, no quieren que estén por largo tiempo acá disfrutando de todo? Y ese es el deseo de Dios. Ahora, déjame decirte que dentro de ese deseo también encontramos algo interesante. ¿Cómo ve Dios a los hijos? ¿Cómo ve Dios a tus hijos? ¿Cómo ve Dios a mis hijos? ¿Cómo ve Dios a tus futuros hijos? En esto quiero que te pongas a pensar. Y mira, dice la palabra de Dios en el Salmo 127, versículos 3 y 4 lo siguiente: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Por favor, reflexiona en esto. ¿Cómo
es que ve Dios a los hijos? En primer lugar, encontramos en este versículo que dice que Dios ve a los hijos como una herencia y encima esa herencia es dada por Él a los padres. Y déjame decirte que cuando uno recibe una herencia, definitivamente es la mejor noticia que puede recibir y andamos pensando, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a invertir? ¿De qué manera? ¿Cómo puede producir más? ¿Cómo puede ser mejor? Y esos son los hijos. Dios los ve así y esa es la perspectiva de Dios para los hijos. Y no solo eso, agrega y dice este versículo que los hijos son de alta estima. Una pregunta así aquí entre nos. ¿Para ti tus hijos son una carga? ¿Para ti tus hijos probablemente te hacen perder el tiempo y no te dejan cumplir tus deseos personales? Hoy el Señor muestra a través de su palabra que para Él los hijos son de alta estima. Y a ti que eres hijo y que eres hija, te quiero decir algo. No hay razón para que tú te sientas menos. No hay razón para que un día tú digas, yo no sé por qué nací, para qué estoy en esta tierra, yo me quiero matar, me quiero quitar la vida. No hay razón para eso, porque el primero que está interesado en los hijos es Dios. Para Él tú eres herencia, para Él tú eres de alta estima. Y un dato más. Dice la palabra de Dios que los hijos son frutos del vientre. ¿Me escuchaste, papá y mamá? Fruto del vientre. Porque la única manera en que puede venir un hijo a este mundo, a esta tierra, es a través de un papá y una mamá. Es a través de un esposo y una esposa. No hay otra forma. No existe. Es por esa sencilla razón que cada hijo y cada hija es fruto del vientre. Ahora, para aquellos hijos que de pronto en algún momento le dijeron a su mamá, tú cometiste un error y saliste embarazada, ¿tú qué me vas a decir a mí, hija, hijo? Déjame decirte algo. Las cosas que hacen nuestros padres, ellos un día le rendirán cuentas a Dios. Pero tú, mi querida hija y mi querido hijo, definitivamente debes saber que hubo un momento tan importante para papá y mamá, que se amaron tanto, que se entregaron el uno al otro y naciste tú y tú eres fruto. Tú no eres un error, tú no eres un accidente, tú no estás aquí sin querer, tú eres fruto y tú vales mucho. Y por esa sencilla razón debes darte cuenta que hay que respetar a papá y mamá, aunque ellos tomen sus decisiones y digan lo que van a hacer con su vida. Tú como hijo tienes una manera de comportarte. Piensa en esto, papá y mamá. Piensa en cómo para Dios entonces los hijos son herencia, los hijos son de alta estima, los hijos son fruto del vientre. Y no solo eso, me encanta esta última parte del versículo 4 del Salmo 127 que dice, como saetas en mano del valiente. ¿Sabes qué significa eso, papá y mamá? Una saeta es una flecha. Papá, mamá, ¿sabías tú que las flechas son hechas para ser disparadas? No para que se queden en la aljaba. Prepara a tus hijos de tal manera que el día que tú tengas que dispararlos, den en el pool, den exacto, den bien. Y eso es lo que quiere Dios. ¿Sabes? Somos bendecidos al tener hijos y al tener hijas. Somos bendecidos a ser padres, al ser madres. Somos muy bendecidos. Y esta es la forma en cómo Dios ve a los hijos. ¿Qué te parece si tú te unes a ello? Y a ti, hijo e hija, ¿qué te parece si tú empieces a verte como lo que eres, como Dios te ve a ti? Herencia, alta estima, fruto del vientre, una saeta que va a dar en el pool. Eso necesitas ver tú en tu vida. Ya basta de sentirte menos. Jesús te ama, Dios te ama. Dios quiere hacer una gran obra en ti. Ahora, número 2, ¿cómo lograr ese deseo unido con Dios? ¿Cómo logramos ese deseo unido con Dios? Y es que Dios quiere que tú los críes de la mejor manera. Y Él nos ha dado unos tips tan interesantes
para que nosotros consideremos a la hora de criar a un hijo, a la hora de criar una hija. Y fíjate lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¡Wow! ¿Sabes? Esto es súper. ¿Sabes por qué? Porque definitivamente a ti como papá y como mamá lo que te corresponde es criar hijos que obedezcan. Por favor, que eso quede en tu mente, porque nuestros hijos desde pequeñitos, a ellos son los que tenemos que orientar y decirles qué deben hacer, qué no deben hacer, a tal punto que cuando un papá o una mamá le pregunta a su hijo o a su hija: ¿cuál es su deber, mijito? ¿Cuál es su deber, mijita? Obedecer, papá. Entonces queda claro definitivamente qué es la prioridad en su vida, y el Señor quiere que los criemos obedientes, y eso sí se puede. Eso sí se puede. Dice la Biblia que hay que obedecer en el Señor a los padres, porque esto es justo. Y tú, mi querido hijo y mi querida hija, déjame decirte que no hay nada más satisfactorio para un hijo y para una hija que obedecer a sus padres. También dice este versículo 2: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y sabes qué significa eso? Que papá y mamá deben sentirse honrados de la hija que tiene, del hijo que tiene. Y con esto no te digo que si tú en algún momento te sentiste mal y dijiste: sí, por eso yo no me merezco estar en esta familia, porque yo soy así. No, no tienes por qué decir eso, porque la pauta de Dios es obedece y honra. Y va a haber una razón muy significativa para que tus padres, cuando hablen de ti, saquen pecho y digan: no, si esa es mi hijita, ese es mi hijo. ¿Sabes? Sí se puede lograr eso. Sí se puede lograr eso. Criar a la manera de Dios y con la sabiduría de Dios a los hijos. Entonces, papá y mamá, ¿qué es lo que se debe evitar? ¿Qué es lo que se debe evitar? Y fíjate, encontramos en Colosenses 3:21 lo siguiente, presta atención. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mira, papá y mamá. Ahora, tu hijo y tu hija que estás escuchando, por favor, no vayas a decir a tu papá o a tu mamá que está a tu lado: ya ves, mamá, no me tienes que exasperar, no me tienes que desalentar. No, a ver, vamos aterrizando y vamos tranquilizándonos. Esto dice a los papás para que puedan saber cuál es su límite, hasta dónde pueden llegar. Cuando un papá o una mamá logra ver a su hijo que se exaspera, pierde la paciencia, así, entonces ese papá y esa mamá deben de saber que ya llegaron al límite y tienen que parar. Para eso está escrito esto en la Biblia, para eso. Entonces dice: no los exasperes y tampoco los desalientes. Es decir, el otro lado, no sé si te das cuenta, papá y mamá, el otro lado. No debes exasperarlos, pero tampoco deben terminar desalentados por tus palabras. A veces, y yo estoy seguro que los que me escuchan no hacen eso, pero a veces hay personas que a los hijos les dicen: sí, tú no sirves para nada, no puedes hacer esto, lo otro. ¿No sabes cuán desalentados terminan? Esas son las palabras que debemos evitar. Y algo que debemos aprender y recordar siempre, papá y mamá, es que nuestros hijos, sus vidas giran alrededor de nosotros. ¿Te diste cuenta? ¿Recuerdas cuando tus hijos eran pequeños y de pronto tenían una presentación en la escuela o en el colegio, y para ellos era importante que estés tú? Y cuando no ibas, ¿te acuerdas que se ponían tristes? Aunque el coliseo del colegio estuviera lleno, si no estaba su mamá o no estaba su papá, al hijo o a la hija no le interesaba que ese coliseo esté lleno de gente, porque ellos no van a la fama. Ellos lo que quieren es que sus padres los miren. Ellos lo que quieren es que sus padres los alienten. Ellos lo que quieren es que sus padres los amen, los valoren, les den palabras de afirmación. Eso es lo que se necesita. Y es por eso que definitivamente estas cosas se deben evitar. Exasperar a los hijos y desalentarlos.
¿Sabes de qué más? ¿Qué más hay que tener cuidado? Es bien interesante lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El tercer punto que se debe evitar es provocarlos a ira. Bueno, mira, yo puedo ser pastor, soy esposo y soy padre. Y déjame decirte, de manera tan natural y abriendo mi corazón contigo, que como padre también hubo veces que me equivoqué. Que como padre, a veces, hice que mis hijos se enojaran. Y entonces yo descubrí a la luz de este versículo que ese es otro límite que yo debo evitar. Que mis hijos lleguen a la ira por mi causa. Es decir, que tus hijos lleguen a la ira por tu causa, mamá y papá. Estas cosas son las que se deben evitar. Y más bien dice el Señor en su palabra algo muy interesante. Críalos, dice, críalos. ¿Sabes qué significa criar? El hecho de definitivamente estar con ellos, darles su alimento correspondiente, lo que les nutre, lo que les ayuda, acostarse a tal hora, levantarse a tal hora, cumplir con sus tareas, tener su tiempo de ocio para hacer algo, ver televisión, ver un programa, poder estar en el internet durante tanto tiempo. Eso es criar. No es dejarlos a su suerte. Criar significa estar detrás de ellos. Y mira lo que dice aquí, ¿eh? Aquí dice, críalos en disciplina. Y cuando la palabra de Dios usa el término disciplina, no está hablando del tas. ¿Sabes de qué está hablando? La disciplina significa que tiene que saber a qué hora debe de acostarse, a qué hora debe levantarse. Tiene que saber que tiene que tomar su desayuno. Tiene que decir gracias. Tiene que decir por favor. Tiene que saber que tiene que estar listo para poder empezar sus clases del colegio. Tiene que saber que debe reposar y luego almorzar, que para poder almorzar no tiene que estar comiendo otras cosas, sino por cuando tú le sirves su menestra y su pescado frito, va a decir, no tengo hambre. ¿Por qué? Porque le diste otras cosas. Ellos necesitan alimentarse bien y tú eres responsable de ellos. Eso es disciplina. Es que puedan agradecer después de comer y llevar su plato donde se lavan los platos y meter la silla a la mesa. Eso es disciplina. Disciplina es que digan gracias. Disciplina es que sepan que después tienen que reposar un rato y luego tienen que hacer sus tareas. Disciplina es que tienen que aprender a pedir perdón cuando se equivocan y tú como papá y como mamá perdonarlos. Disciplina significa que el hijo debe de saber cuáles son sus límites, cuáles son sus horarios, cuáles definitivamente son aquellas cosas que debe hacer porque hay reglas en la casa. Obviamente reglas que se puedan cumplir papá y mamá. No exageremos, ¿sí? Reglas que puedan cumplir nuestros hijos. ¿Sabes? Eso es disciplina. Porque así debemos criar a nuestros hijos. Y entonces mañana más adelante no vamos a sufrir, sino vamos a gozarnos con ellos por los hijos que criamos. Y yo te animo que tú te unas a ese deseo de Dios. Y termina diciendo este versículo, y amonestación del Señor. Es que cada cosa que debamos hacer con nuestros hijos como padres tiene que ser en el Señor, no a tu manera, no a mi manera, sino como el Señor manda. Y también hacia dónde debes apuntar. ¿Hacia dónde debes apuntar? Mira lo que dice Proverbios 23, versículos 25 y 26. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sabes, papá y mamá, hacia dónde debes apuntar? Debes apuntar al hecho de conquistar el corazón de tus hijos. ¿Sabes por qué tienes que conquistar el corazón de tus hijos, papá y mamá? Porque si tú no lo haces y tienes hermosas princesas que son tus hijas, alguien va a querer venir
a conquistar el corazón de tus hijas si tú no lo hiciste primero. Si tú tienes el corazón y conquistas el corazón de tus hijos, entonces las resbalosas que se aparecen por ahí no van a venir a conquistar el corazón de tus hijos porque tú ya lo conquistaste. Primero los padres somos llamados a conquistar el corazón de nuestros hijos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como dice este versículo, alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz, porque ese es el resultado de conquistar el corazón de los hijos. Corazones alegres, corazones que se gozan, porque tú puedes ver definitivamente cada vez mejor el futuro de tus hijos. Únete a Dios. Y en tercer y último lugar, si crees que todo está perdido, porque a veces podrías decir tú que me escuchas ahí, podrías decir, ay pastor, si yo hubiese escuchado esto antes, cuánto me hubiese ayudado. Pero déjame decirte que para Dios nunca es tarde. ¿Estás escuchando? Para Dios nunca es tarde. Y qué precioso es este versículo con el que comenzamos. Recuerda, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Si tú como padre y como madre sientes que de pronto no puedes dar ese amor a tus hijos porque no te criaron así, porque esa es nuestra excusa de los padres. Ah, pastor, lo que pasa es que a mí no me criaron así, pues por eso yo no soy así. Un momentito. Tienes en Dios un Dios capaz de hacer volver tu corazón de padre, tu corazón de madre hacia tus hijos y poder lograr todo esto que hemos visto hoy. Y cuando digo que nunca es tarde, es para que te des cuenta que la palabra de Dios siempre nos habla con esperanza. Qué bueno es este versículo que dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Papá, mamá, yo te pido que tú te tomes de esta palabra y le puedas decir a Dios a través de una oración, yo quiero que mi corazón de padre, mi corazón de madre vuelva hacia mis hijos. Y no usemos ninguna excusa. No, que a mí no me criaron así, que a mí no me enseñaron, que yo no tuve papá, que yo no tuve mamá, que yo fui huérfano. Por favor, empecemos de aquí en adelante. Pídele a Dios, Él tiene el poder para hacer volver el corazón de ese padre, de esa madre hacia sus hijos. Y mira lo que dice esta palabra. Dice claramente que hay algo que va a suceder. Él va a hacer volver el corazón de tus hijos hacia sus padres. Y esto te animo a que sea un reto para ti, a que tú puedas ver que esto se cumpla. Y para ti, hijo e hija, tú también puedes tomarte de esta palabra y decir, si Dios tiene el poder para hacer volver mi corazón de hijo y de hija hacia mis padres, yo quiero hacerlo, Señor, para que tú hagas volver el corazón de mis padres hacia mí. Dios lo quiere hacer. Que este sea un reto en tu vida para que tú veas cumplirse la palabra de Dios en tu hogar, en tu familia, de la mejor manera. Piensen en esto. Pero ahora vamos con unos anuncios antes de terminar.